Corría el año 48 antes de Cristo, y más concretamente el día 9 de agosto, cuando las tropas de Pompeyo y Julio César se enfrentaron en Farsalia, Grecia. En teoría, Pompeyo tendría que haber vencido con facilidad a César. Su superioridad numérica en caballería era de 7-1 y en infantería cercana al doble. Para colmo, César había acampado en un lugar desfavorable del terreno, en la falda de la colina, lo que dejaba a Pompeyo el lugar óptimo, es decir, la cumbre. En apariencia, las tropas de César se hallaban situadas en una terrible desventaja, ya que en el combate tendrían que subir la ladera a paso ligero, lo que las cansaría de una manera peligrosa. En semejante situación, Pompeyo podría utilizar su superioridad en terreno y en hombres para envolver el flanco de César y destrozarlo desde la retaguardia. Para alterar esta situación, César recurrió al engaño y al miedo, instruyendo que Pompeyo lanzaría toda su caballería contra el flanco de César. Juntó 8 cortes, unos 4.000 hombres de infantería, y la situó detrás de la caballería en su flanco derecho. Se trataba de soldados de infantería, ciertamente, pero tenían instrucciones de César de herir los rostros de los jinetes enemigos a fin de provocarles el pánico, ya que eran hombres que pertenecían a las clases altas y eran muy celosos de su aspecto exterior. Establecido el orden de batalla, ordenó atacar a sus tropas cuesta arriba, mientras que las fuerzas de Pompeyo esperaban en lo alto de la colina. Sin embargo, contra lo esperado, las fuerzas de César se detuvieron a mitad del camino y desde allí arrojaron sus pías, las lanzas del ejército romano, causando numerosas bajas entre las filas de los pompeyanos. En paralelo, el flanco derecho, la caballería de César, procedió a retirarse y la de Pompeyo se lanzó a su persecución. Aparentemente la batalla estaba decidida a favor de Pompeyo, pero entonces comenzó a desarrollarse el plan de César. Su infantería se abrió para dejar paso a la caballería propia que se retiraba y acto seguido hizo frente a los jinetes de Pompeyo, hiriendo su rostro y provocándoles el pánico. Antes de que pudieran darse cuenta, se encontraron atrapados en un espacio muy estrecho donde los valientes infantes de César los hirieron y entraron en pánico al ver cómo muchos de sus jinetes caían heridos en la cara y finalmente se dieron a la fuga despavoridos. Aquellas retiradas de las asustadas tropas de Pompeyo dejó expuesto su flanco izquierdo, por las que irrumpieron las fuerzas de César con enorme ímpetu. Las 8 cortes de infantería, la caballería de César, destrozaron así totalmente las líneas de Pompeyo. En las 2 horas que duró la batalla, César tuvo 200 bajas entre sus legionarios y 30 entre sus centuriones, mientras que Pompeyo sufrió unas 15.000 bajas. Los supervivientes de las tropas de Pompeyo, unos 25.000 hombres, se rindieron a la mañana del día siguiente. La victoria de César había sido tan aplastante que Pompeyo solo pudo huir a Egipto, donde fue asesinado al desembarcar. El triunfo de César había sido colosal y absoluto, y de manera bien significativa se había basado fundamentalmente en infundir en sus enemigos el engaño y el miedo. Cualquier parecido con la realidad es pura y mera coincidencia. Lo cierto es que el miedo siempre ha sido usado por el hombre, pero también por Satanás para someter a otros bajo su poder. Por cierto, el miedo es una de las mejores armas de Satanás y es una de las armas que mejor sabe usar para manipular. Pero veamos qué es el miedo. Según el diccionario, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y según la ciencia, ha descubierto efectos físicos
del miedo en las personas. Por ejemplo, tu cuerpo entra en alerta y activa el sistema nervioso simpático, parte encargada de la activación física de huida o de enfrentamiento. Dice la ciencia que tu corazón comienza a bombear más sangre. La adrenalina se dispara, los músculos entran en tensión, tus pulmones envían más oxígeno. Y uno de los efectos que te sonará muy familiar es que el estómago se te cierra. Pero también se han descubierto efectos emocionales del miedo. Las consecuencias del miedo sobre tu mente pueden ir desde el agobio, el malestar, el estrés, hasta la derivación del insomnio, ataques de ansiedad, de pánico, baja autoestima, pérdida absoluta de confianza, inseguridad, vulnerabilidad o culpabilidad. Ahora, mi intención no es darles un curso acelerado acerca del miedo, sino más bien llevarlos a la luz de la palabra de Dios, porque ella es verdad y la verdad te hace libre. Al igual que el enojo, no es tan mal sentir miedo, es parte de nuestra naturaleza. El problema es cuánto tiempo nos quedamos allí. Alguien dijo, tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Hace tiempo les enseñaba que el enojo tiene un tiempo, y ese tiempo es hasta antes de que se ponga el sol. Bueno, con el miedo sucede algo parecido. Quedarnos en ese estado de miedo, de temor, puede terminar siendo no solo perjudicial para nuestra salud espiritual, sino también para nuestra salud física, como vimos anteriormente. La pregunta, obviamente, es, ¿a qué le temes? Hay tantas cosas que nos pueden causar miedo. Una enfermedad, el COVID-19, la misma muerte, perder un trabajo o un ser querido. ¿A qué le tenés miedo? Quizás sea a ciertas personas, a quedar en ridículo, a ser menospreciado. Algunos temen a ser señalados con el dedo. Algunos temen la oscuridad. Es importante identificar nuestros miedos para poder vencerlos. Y la mejor noticia es que en la palabra de Dios encontramos una solución para cada tipo de miedo que enfrentamos. Lo vamos a tratar esta semana en nuestros grupos pequeños. De paso, si te interesa participar de uno de nuestros grupos pequeños y aprender más de Dios, hacer buenos amigos, te invitamos a que dejes tus comentarios aquí debajo del video o enviarnos un mensaje por privado. Entonces, ¿qué hacer frente al miedo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo salir de ese estado en el momento justo? En primer lugar, necesitas que Jesús se revele a tu vida. En la palabra de Dios encontramos esa revelación a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento y quiero pasearte por todos los libros del Antiguo Testamento para que descubras cómo Jesús se te revela. ¿Están listos? En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Número, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta mayor que Moisés. En Jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta fiel. En Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. En Esdras, Él es
nuestro escriba fiel. En Nehemías, Él es nuestro constructor de los muros derribados. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro Redentor que vive. En los Salmos, Él es Jehová nuestro pastor. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Jesús es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, Él es nuestro amado y nuestro esposo. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestro profeta que gime. En Lamentaciones, Él es nuestro profeta que gime también. En Ezequiel, es la maravilla, es la figura de los 4 seres vivientes. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, Jesús es el esposo eterno. En Joel, es el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós, es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero foráneo. En Miqueas, Él es el rey que será el Señor en Israel y que será nuestra paz. En Nahum, Él es el mensajero de hermosos pies. En Habacuc, Él es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Jesús es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías es el futuro rey de Sión. Y en Malaquías, Él es la justicia. Ahora, ¿cómo se nos revela Jesús? A través del Nuevo Testamento. Veamos. Mateo, Jesús es el Mesías. Marcos, Jesús es el obrador de milagros. Lucas es el Hijo del Hombre. Juan es el Hijo de Dios. Hechos es el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres. Romanos, Jesús es el justificador. Primera y segunda de Corintios, Él es el santificador. En Gálatas, Jesús es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Él es el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, es el que habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Él es nuestro inminente Rey venidero. En Primera y Segunda de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, Él es el pastor fiel. En Filemón, Él es el amigo de los oprimidos. En Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote. En Santiago, es el sanador de los enfermos. En Primera y Segunda de Pedro, es el príncipe de los pastores. En Judas, es el Señor que viene con sus millares de santos. Y en Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y en segundo lugar, por si todo esto fuese poco, podríamos agregar algo más a toda esta enseñanza. Y es que Jesús, como conoce bien cómo el miedo puede influenciar tu vida, nos ha dejado un centenar de pasajes donde nos dice algo maravilloso y que fue título de este sermón. No temas. Pero inmediatamente Jesús revela el porqué de no temer. Y quiero llevarte rápidamente para que surfees por los porqués de Jesús para no temer. Él dice, yo estoy contigo. Él dice, no temas porque yo soy tu Dios. No temas porque yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Te ayudaré, te fortaleceré. No temas porque yo soy el Señor tu Dios que te acompaña donde quiera que vayas. Porque yo soy tu luz y tu salvación. Porque no te dejaré ni te abandonaré. No temas porque yo vendré, dice Jesús, con venganza, con retribución divina, vendré a salvarte. No temas porque yo te sostengo tu mano derecha. No temas porque yo soy tu paz.
porque yo voy delante de ti. No temas, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, recordar cada una de estas promesas de Jesús fortalece nuestra fe y debilita por completo el miedo en nuestras mentes. Quisiera finalizar leyéndote el siguiente pasaje bíblico. Está allí en Salmos capítulo 56, versos 3 y 4. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que Él ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? ¿Saben algo? El rey David pasó por esta experiencia. Pero cada vez que el miedo golpeaba su mente, él declaraba con su boca: en ti pondré mi confianza. Él no decía: mi confianza la pondré en mis riquezas. David no decía: voy a poner mi confianza en mi ejército. David no decía: voy a poner mi confianza en un amuleto o en una superstición. Él decía: en ti pondré mi confianza. Pero ¿por qué David pudo poner su confianza en Dios? Porque David conocía a Dios. Y solo cuando se te revela la grandeza de Jesús a tu vida, podés declarar lo que David declaraba. ¿Por qué habría de tener miedo? Cuando Jesús se te revela, inmediatamente sos embestido del mismo poder que lo resucitó de la muerte. Por eso es que un hijo de Dios no le teme a la muerte. Porque como coherederos de Jesús, no se aferra a esta vida como si fuera la única cosa que tiene. Él sabe que es eterno y que le espera toda una eternidad de vida, salud y gozo. Por eso es que un hijo de Dios no le teme a lo que puedan hacerle unos simples mortales. Ahora quisiera alertarte de un peligro. ¿Querés saber cómo perder rápidamente el gozo de tu salvación? Comenzá a amar más tu vida. ¿Querés saber cómo perder el gozo de tu salvación? Comenzá a amar más tus posesiones, tu bienestar. Comenzá a aferrarte a este mundo y rápidamente terminarás perdiendo el gozo de tu salvación. ¿Y saben lo que sucede? El miedo comienza a tomar el lugar que siempre ha estado esperando que le des. Cuando Jesús se te revela, entendés que tu vida ya no te pertenece, sino que le pertenece al mismo Creador. Cuando Jesús se te revela, no escatimás en dar amor, no escatimás en empatía con tu prójimo. Y no hay miedo en esta vida que te detenga, que te paralice, porque Jesús se ha revelado a tu corazón y a tu entendimiento. Por eso, si ahora mismo dejas que Jesús se revele a tu corazón, vas a poder enfrentar tus miedos y finalmente vencerlos. Si en este mismo momento permitís que Jesús se revele a tu vida como el Hijo de Dios, como el gran yo soy, como el Señor y Salvador del mundo, entonces, solo entonces, podrás vivir una vida plena y abundante, libre de todo efecto que produce el miedo en tus emociones, en tu vida espiritual. Y no solo te lo estoy diciendo yo, sino una nube de testigos que hemos experimentado esta verdad.
Millones y millones de hombres y mujeres a lo largo de toda la historia han sido sostenidos por esta fe maravillosa en Cristo Jesús. No son meras palabras. Es la pura verdad. Jesús enfrentó sus peores miedos y los derrotó en la cruz del Calvario para que cuando por fin esta verdad se te revele, puedas hacer lo mismo. Te invito a orar conmigo en este momento y que repitas después de mí: Señor Jesús, tengo miedo. Y decirle allí en oración a lo que le tenés miedo. Le tengo miedo a esto o a aquello. Decíselo. Por eso te ruego que te reveles a mi vida hoy mismo. Me arrepiento de mis pecados y declaro con mi boca que creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Pongo toda mi confianza en ti. Rescátame de todos mis miedos y temores. Dame la libertad para vivir esta vida abundantemente. Esa misma vida que tú prometes. En el nombre de Jesús oro. Amén. Si hiciste esta oración, te pido que dejes en los comentarios tu nombre, un contacto, o nos envíes un mensaje por privado. O también podés utilizar el botón de WhatsApp de nuestra página web para enviarnos tus mensajes. Estamos al pendiente de tus necesidades y queremos orar y acompañarte en este viaje que has emprendido en el día de hoy. Oramos por tu vida, te bendecimos y gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga.